Y hoy titulé el tema con la siguiente acepción: la seducción que trae aparejada lo que se denomina la teoría del crowding out. El crowding out es básicamente una teoría que también se denomina efecto expulsión o efecto desplazamiento. Es una teoría económica que está muy en boga, especialmente en los países donde se da preeminencia al endeudamiento, al déficit fiscal, a las políticas monetarias, para de alguna manera incentivar la economía. Y el efecto desplazamiento no es más que una teoría muy bien aplicada, que ciertamente resulta muy seductora. La seducción pues es la capacidad que tiene una persona o una cosa por atraer a otra. Y en este caso la teoría del crowding out, es decir, el efecto desplazamiento que vamos a explicar ahora, realmente resulta seductora y muy atractiva esta teoría, especialmente para los políticos y los tecnócratas. Fijémonos lo siguiente: en el Paraguay, por ejemplo, del 2004 hasta el 2011 tuvimos superávit fiscal. ¿Qué ocurrió después de esos años? Hasta el 2000, a partir del 2012 empezamos a ingresar en lo que se denomina el déficit fiscal. Y fue necesario en un momento dado, en el 2016, 2017, establecer la ley de responsabilidad fiscal, lo cual, como hemos dicho ya en este espacio en varias oportunidades, ha sido una ley muy buena y que hay que volver, por supuesto, a esa ley de responsabilidad fiscal cuanto antes. Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos con la ley o con la teoría económica del desplazamiento o efecto expulsión? Que los tecnócratas y los políticos les seduce mucho esta teoría porque ellos creen y están convencidos, de hecho, que para lograr un estímulo de la economía necesariamente tenemos que aumentar el gasto público. El problema está que si nosotros aumentamos ciertamente el gasto público, tenemos algunas variables que muchas veces son desconocidas, o si son conocidas, lo dejan así como que de lado nuestros políticos y nuestros tecnócratas. Un aumento del gasto público significa lisa y llanamente que también se tiene que recaudar más, ampliar la base tributaria para que nosotros no tengamos que violar una ley básica de las finanzas públicas. Y sería como la primera ley de las finanzas públicas: no se puede gastar más de lo que se recauda. Ahora bien, cuando nosotros, los países, especialmente subdesarrollados, empiezan a entrar y poner en práctica la teoría del crowding out, el efecto desplazamiento, ¿qué es lo que hace? Se eleva el gasto público y por lo general el aumento del gasto público empieza a distanciarse, pero de una manera llamativa, a lo que se denomina la transparencia y la rendición de cuentas. Cualquier coincidencia con lo que pasa con Paraguay es, como se dice, pura coincidencia. En consecuencia, la teoría del crowding out, que se practica mucho en nuestros países, establece que finalmente ese dinero del aumento del gasto público empieza a tener un inconveniente, no solamente porque no se recauda más, ciertamente que sería una manera, digamos, de equilibrar esta situación, sino porque se apela a un instrumento que realmente resulta muy peligroso para unas finanzas sanas, y ese es el endeudamiento. Por eso es que a la teoría del crowding out se le conoce también como teoría del desplazamiento, por el cual los recursos que son creados por el sector privado, es decir, por los individuos y las empresas privadas, empiezan a ser desplazadas de lo que se denomina una economía, y aparece de manera muy fuerte la figura del Estado. Y cuando aparece la figura del Estado, y como el Estado no crea riqueza, vuelvo a insistir, el Estado no crea riqueza, lo único que hace es distribuir
y generalmente muy mal lo que ya crearon los individuos y las empresas privadas, lamentablemente esta teoría del desplazamiento lo que hace es sencillamente ir relegando cada vez más las oportunidades. Se convierte en un costo de oportunidad, en una disminución en las inversiones, en una disminución del consumo, porque sencillamente el crowding out lo que hace es precisamente elevar todavía más los recursos, pero para destinarlos finalmente al gasto público. Por eso es que esta teoría ciertamente resulta muy seductora, porque lo que hace es distribuir dinero entre un grupo de personas que por lo general están muy distanciados del control popular. Eso, de paso, hay que tomar en cuenta que tiene un efecto sobre las democracias. Cuando los que fungen de representantes de un país, es decir, el Congreso, y el Ejecutivo, que por lo general es, y de hecho es el poder que administra un Estado, lo que hace es finalmente distanciarse cada vez más de lo que se denomina ese control popular. Y al no existir control popular sobre el gasto público, que empieza a ser de alguna manera administrado con más endeudamiento, porque el déficit se va incrementando, entonces se crea lo que se denomina un descontento en la sociedad. Y ahí ustedes se van a dar cuenta que como la economía tiene una relación muy directa con la política. Ese descontento, cuando la gente se da cuenta que sus ingresos ya no llegan a fin de mes, que los precios de los productos empiezan a ser cada vez más altos, que las familias finalmente no pueden llevar a sus hijos a estudiar a mejores centros de enseñanza, etcétera, etcétera. Se crea ese descontento social y eso llama a un canto de sirena al populismo. Y ahí tenemos lo que se denomina, y podríamos bien denominar como una suerte de tormenta perfecta. Es decir, más endeudamiento, más gasto, más desplazamiento de los recursos proveídos por el sector privado hacen que finalmente el ahorro interno empiece a decrecer y las empresas no puedan tener un nivel finalmente de rentabilidad para crear más puestos de trabajo. Y esa situación que se estudia hoy en todos los centros de enseñanza del crowding out, lo que hace es precisamente elevar lamentablemente la presencia de lo que bien nosotros hemos dicho aquí en varias ocasiones, el intervencionismo estatal. ¿Y dónde es más peligroso el intervencionismo estatal? No lo es tanto en los países ya desarrollados con economías muy vigorosas. El ejemplo que nosotros estamos teniendo ahora es Paraguay. Es cierto, como acaba de decir Gladys, nosotros no vamos a tener una caída tan grande en relación a otros países. Esto es muy importante, pero debería ser una oportunidad para precisamente iniciar algunas transformaciones, no de retoque, no de maquillaje, sino que algunas transformaciones de fondo. ¿Para qué? Para que ese efecto crowding out, el efecto desplazamiento, finalmente no se convierta en una política permanente en nuestro país. Por eso es que esa teoría del crowding out, efecto desplazamiento, tiene que ser señalada constantemente como una cuestión que no se debe seguir aplicando, porque de hecho nuestra menor caída ciertamente debería ser, como bien sabemos, una oportunidad y no seguir otra vez finalmente con la misma situación y que lamentablemente puede ocurrir como sucede en Argentina, por ejemplo, donde prácticamente la salida para una economía más sana se le está volviendo cada vez más difícil. ¿Para qué nosotros vamos a tener que imitarle, por ejemplo, a otros países, cuando que nosotros ahora tenemos que empezar a hacer estas transformaciones? Por eso que hemos criticado, yo te escuché también, Gladys, de una manera realmente firme y siempre te felicité en su momento por eso, cuando el gobierno le otorgó esos millones de dólares a los campesinos piqueteros, en donde realmente ese dinero que se podría usar de manera mucho más eficiente, con rendición de cuentas, de luego transparencia,
se destinó a un sector que va a terminar nuevamente en un gran despilfarro para que nuevamente el próximo año se vuelva a repetir la misma medida violenta y que conduce a un tipo de conducta piquetera, por cierto, que es contraria finalmente a los postulados de nuestra Constitución y que el Paraguay no debe, por supuesto, imitar. Bueno, Víctor, en la medida que fuiste desarrollando tu análisis, varios de los componentes hicieron estallar ideas en mi cabeza que bueno, vamos a empezar por lo último que mencionabas, de las rendiciones de cuentas. En realidad el Estado tiene muchísimo, un gran margen por ahorrar si gastara mejor. Y en cuestión, y eso solamente en compras, ni hablar de este monto o de estos montos que son subsidios directos, transferencias directas, sin ningún tipo de control. Solamente en materia de compras públicas se habla de los 1.600 millones de dólares, 4% del PIB. Entonces, en estos días que está tan fuerte la cuestión del caso de Bianquita. Exacto, ese es un ejemplo, por ejemplo. 1.600 millones de dólares al año se puede ahorrar. ¿Cuánto necesita esta niña? $1 millón. No es nada en comparación al despilfarro que se hace de los recursos públicos. Por otro lado, decías también en tu análisis, y ahí me retrotraigo a la parte inicial, de, bueno, tenemos casi una década de resultados deficitarios. Eso debería ser para nosotros una luz roja de alerta de señores. Es decir, es cierto, vamos a cerrar este año con menos 1%, quizás menos 1,5%, en comparación a otros países no es tan malo, pero tampoco estamos para tirar la casa por la ventana. Familias enteras sufrieron muchísimo este año, es decir, gente que sobrevivió en los asentamientos, por ejemplo, gracias a las ollas populares, Víctor, y audiencia. La gente sabe esto, ¿de qué estamos hablando? Entonces, hay mucho margen por hacer en materia de esas políticas públicas justamente. Bueno, y en lo que tiene que ver con que el Estado no es generador de riquezas, ahí me vino la siguiente idea. El Estado tiene empresas públicas deficitarias, empresas públicas en general, en las que más se tiene pérdidas que ganancias, muy pocas y por poco tiempo son las que generan algún tipo de rentabilidad y que por lo general lo hacen en base a leyes proteccionistas de esa empresa pública. Claro, ahí tenemos el ejemplo de la ANDE, por ejemplo, que el ingeniero Javier Villate viene aquí justamente a explicar de una manera brillante de cómo ese monopolio lo único que está haciendo es perjudicando precisamente la erradicación de más inversiones. O el caso de Petropar, recordarás, Víctor, otro caso. La audiencia también seguramente recordará esos años del gobierno de Horacio Cartes en que Petropar tuvo un montón de ganancias. Por supuesto, con decretazos y le obligaba al sector privado a comprar de Petropar. Así cualquiera, sí, si yo tengo una empresa y saco una ley que te obligue a vos, consumidor, a comprarme, yo por supuesto que voy a ser demasiado inútil si aún con esa feroz ayuda tengo pérdidas. Es que la economía de mercado pues, es muy sencilla, ¿verdad? Es la soberanía del consumidor. La gente es la que tiene que decidir si un producto, un servicio, una tecnología determinada realmente le sirve o no a la persona, al público, es decir, al consumidor. Por eso es que es muy importante ir hablando sobre estos temas, porque sencillamente nosotros en el Paraguay estamos llenos de falacias. Por ejemplo, una falacia, por ejemplo, que en otra ocasión tenemos que ir hablando también de eso, como las falacias del estatismo permean muy fuerte todavía en nuestro país. Por ejemplo, se dice que las empresas públicas, la mayoría de ellas deficitarias, pagan impuestos, dicen. Pero si uno analiza bien, en realidad el impuesto es una suma de dinero que debería ser detraído de un sector privado que crea riqueza y no de un sector estatal que lo único que está haciendo es ya viviendo de los impuestos. En realidad no está pagando impuestos. Lo que está haciendo es sencillamente devolviendo lo que antes en realidad ya le sacó a la gente, es decir, a los individuos y a las empresas privadas. Te tomo ese compromiso, Víctor, y te agradezco por tu presentación de hoy. Gracias.